Bueno, vamos a llamar de K el cuerpo base, que normalmente es los reales o los complejos, ¿correcto? Primero queremos probar que G es una aplicación lineal. Entonces tomamos sean alfa y beta, digamos, números reales o números de nuestro cuerpo. Y tenemos que tomar dos pares de elementos del dominio. Entonces vamos a llamar, digamos, V y WZ elementos de E veces E. Tenemos que ver cuánto da G de alfa veces V más beta veces WZ, ¿cierto? Y probar que da G alfa veces G de V más beta veces G de WZ. Bueno, esto es igual aquí, ¿no? Esto es igual a, bueno, vamos a calcular esta suma de vectores que va a dar alfa U, alfa V más beta W, beta Z, ¿cierto? Ahora la suma de dos vectores por coordenadas es G de alfa U más beta W, alfa V más beta Z, ¿cierto? ¿Y cuál es la imagen de esto? Una vez que ya está nuestro vector escrito como la forma una coordenada y la segunda coordenada y el resultado una menos la otra, ahora sí, esto aquí justamente es igual a alfa U más beta W menos alfa V más beta Z. Y reorganizamos los términos, este con este y este con este. Vamos a tener alfa U menos alfa V más beta W menos beta Z. Esto es igual a alfa veces U menos V más beta veces W menos Z, que es exactamente igual a alfa de G de V, y esto es la definición de eso, y beta veces G de WZ, ¿cierto? Luego, y justamente, probamos esto, que es la definición de aplicación lineal. Es una aplicación lineal. ¿Cierto? Estamos resumiendo la escrita, pero bueno, ustedes escriben completo cuando sea la hora, ¿correcto? Bueno, G es una aplicación lineal. Ahora sea beta una base de E y mostremos que beta línea es una base de E veces E. Ya, entonces beta línea, beta grande, ¿no? Es línea, es el conjunto de vectores así y después así. Correcto. Ya. Entonces, para probar que es una base, tenemos que probar que es linealmente independiente y que todo vector de E veces E se escribe como combinación lineal de esos vectores, ¿cierto? Entonces, tomemos un par, sea, digamos, VW podría ser, pero vamos a escribirlo UW, ¿ya? UW, porque la letra B ya estamos utilizando con estos índices para no hacer confusión, ¿correcto? Un elemento de aquí. ¿Sí? Bueno, como beta es base, vamos a escribir esto como combinación lineal de estos elementos para decir que E veces E está generado por estos vectores. Entonces, como beta es base del conjunto E, ¿no? Podemos decir que existen alfa 1 hasta alfa n, tales que U se escribe, U es un elemento de E, alfa 1 V1 más hasta alfa n Vn, y también que existen beta 1 hasta beta n, de tal forma que W se escribe como beta 1 veces V1 más hasta beta n veces Vn, ¿cierto?
De esa forma, U da W se escribe como alfa 1 V1 más hasta alfa n Vn, coma, beta 1 V1 más hasta beta n Vn. Y utilizamos el hecho de que estamos con vectores y tenemos un espacio vectorial y coordenada por coordenada y escribimos las cosas coordenada por coordenada. O sea, esto va a ser igual a alfa 1 V1 más hasta alfa n Vn, 0 más 0, beta 1 V1 más hasta beta n Vn. Y utilizamos ahora la linealidad en la primera coordenada. Esto va a ser igual a alfa 1 veces V1 0 más hasta alfa n veces Vn 0 más, y aquí beta 1 veces 0 V1 más hasta el último término beta n 0 Vn, ¿cierto? O sea, B' genera o engendra, bueno, no sé cómo se dice en español, engendra E veces C. ¿Por qué? Porque justamente yo conseguí escribir cualquier vector de B veces C como combinación lineal de estos vectores, ¿cierto? Probemos que son linealmente independientes. ¿Y cuál fue la clave? Que B es base, o sea que eso genera, ¿no? Vamos a probar que B línea es base. Entonces sean alfa 1, alfa n, beta 1, beta n, números del cuerpo, tales que esta combinación lineal que está aquí da 0, ¿cierto? Porque esos son los vectores de la supuesta base. Más hasta alfa n Vn 0 más beta 1 veces 0 V1 más beta 2 0 V2 más hasta el último término, que sería beta n 0 Vn, que tiene que ser igual a 0 0, ¿cierto? Ok. Bueno, hacemos la suma al contrario, o sea, esta suma es igual a esta suma, que es igual a esta suma, ¿cierto? Estamos utilizando los mismos coeficientes, pero de esta vez estos coeficientes son diferentes de estos de aquí, ¿no? Son otros todos diferentes, son elementos arbitrarios. Esto aquí entonces es igual a alfa 1 V1, 0, ¿no? Multiplicamos alfa 1 en cada una de las coordenadas, hasta alfa n Vn, 0 más 0 beta 1 V1 más hasta 0 beta n Vn, que tiene que ser ese vector nulo que lo estoy escribiendo solo como 0. Sumamos todo, entonces tenemos alfa 1 V1 más hasta alfa n Vn, beta 1 V1 más hasta beta n Vn, que es 0. Bueno, esto es igual a 0, 0. Si este vector es igual a este vector, porque es porque la primera coordenada tiene que ser igual a la primera coordenada y la segunda coordenada igual a la segunda coordenada. Luego, alfa 1 V1 más hasta alfa n Vn es 0 y beta 1 V1 más hasta beta n Vn es 0. Pero este conjunto V1 hasta Vn es linealmente independiente porque es base. Es base del conjunto E, del espacio vectorial E. Por lo tanto, si son linealmente independientes, una combinación lineal que da 0 es porque los coeficientes son ceros. Una combinación lineal que da 0 es porque los coeficientes son ceros. ¿Cierto? Todos los coeficientes son ceros. Por lo tanto, ¿qué pasó? Tenemos una combinación lineal de estos vectores que da 0 y acabamos de mostrar que todos los coeficientes son ceros. Por lo tanto, este conjunto, así, es linealmente independiente. Y como genera el conjunto F veces C, y por lo tanto, es base de E veces C,
era lo que queríamos demostrar, ¿cierto? Vamos con el siguiente ítem. Y estamos locos, ¿no? Calcular la imagen por G de los elementos de beta línea y deducir imagen de G. Claro, si es una base, la imagen de G está engendrada, pero esos vectores. No es cierto. O sea, en un espacio, si ustedes tienen una aplicación lineal, vamos a llamarla de H, de D en W, digamos, ¿no? Y aquí tenemos una base. Si esta es una base de B, entonces la imagen de H está generado, no me acuerdo cómo se escribía, pero ustedes tienen una notación, yo tengo otra, está generado por las imágenes de estos elementos. Entonces, si yo calculo las imágenes de esos elementos, la imagen está generada por la imagen de los elementos de la base, ¿cierto? Bueno, entonces calculemos G de VI0, eso va a dar VI, y G de 0 VI, eso va a dar 0 menos VI, que es menos VI también. O sea, la imagen de G, o V1, la imagen de V1, 0 es V1. Entonces está generado por V1 hasta Vn, y después menos V1 hasta menos Vn. Pero V1 y menos V1 generan el mismo espacio, Vn hasta Vn también. Es lo mismo que esto, que es el espacio todo. O sea, la imagen es todo el espacio E, ¿cierto? Y bueno, muestre que la dimensión del núcleo de G es N. Bueno, entonces ahora tenemos la fórmula de la dimensión, que es la dimensión del espacio vectorial de partida, es igual a la dimensión del núcleo de G, más la dimensión de la imagen de G. ¿Qué es lo que acabamos de calcular antes? Una base para EBCC, que tiene ¿cuántos? 2n elementos, entonces su dimensión es 2n. Dimensión del núcleo de G, más dimensión de la imagen de G. ¿Cuánto es? Es el espacio vectorial todo que tiene n elementos en su base, entonces tenemos esto. O sea, la dimensión del núcleo, de nuevo, del núcleo de G es 2n menos n, que es lo que queríamos demostrar. Pronto. ¿Qué más estamos pidiendo? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, ahora encuentro una base para núcleo de G. Una base para núcleo de G. Es más o menos obvio, ¿no? Un vector V está en el núcleo de G, si solamente si G de V es 0, si solamente si. ¿Cuánto es G de V? U menos V es 0, si solamente si U igual a V. O sea, ker de G está generado es el conjunto de los vectores de la forma UU, ¿cierto? Aquí. Tal es que U es un elemento de E. Ese es el núcleo, ¿no es cierto? Porque acabamos de probar que un elemento de EBCC está en el núcleo si U es igual a V. O sea, la segunda coordenada tiene que ser igual a la primera, es solo repetir. Y U es un elemento arbitrario de E. Ese es el núcleo. ¿Cuál será la base? Bueno, ya que el U pertenece a E es cualquiera. Por ejemplo, tal vez una base sea escogiendo U igual a V1, después V2, después Vn. Entonces mostremos que V1, V1 hasta Vn, Vn, que son n vectores, mostremos que eso aquí es base de núcleo de G. Vamos a probar que todo elemento de UU está generado por estos. Bueno, todo elemento de núcleo de G es una combinación lineal de estos elementos. Entonces sea UW un elemento del núcleo de G. Eso significa que U es igual a W, ¿no? Ahora, y es un elemento de E, ¿cierto? Como este conjunto es base de E, entonces existen elementos alfa 1 hasta alfa n
en la base, en el cuerpo base, tales que U se escribe como alfa 1 V1 más hasta alfa n Vn, ¿cierto? Y de esa forma UU, que es mi vector que está en el núcleo de G, es igual a alfa 1 V1 más hasta alfa n Vn, hasta alfa 1 V1 más alfa n Vn. Y si yo separo todo, lo puedo escribir como alfa 1 veces V1 V1 más así hasta alfa n Vn Vn, ¿cierto? Verifiquen con 2, por ejemplo, 3 elementos. Da 7. Bueno, ahí prácticamente acabamos. Eso quiere decir entonces que este conjunto V1, V1 hasta Vn, Vn genera o engendra kernel de G. Kernel de G, de G. Sí, kernel de G. De nuevo coloqué kerg. Esa simplificada, ¿no? Kernel de G. Bueno, ¿será que son linealmente independientes? Si no fuesen linealmente independientes, existiría una base. O sea, si no fuesen linealmente independientes, podemos escribir uno en función de los otros y menos de n elementos va a generar G. Si no fuesen linealmente independientes, uno de ellos es función de los otros, es linealmente dependiente, depende linealmente de los otros, linealmente de los otros, ¿ya? Y kernel de G, entonces tendría un conjunto generador con n-1 elementos, ¿cierto? Si ellos no fuesen linealmente independientes, entonces conseguimos un conjunto generador con n-2 elementos, y así por delante. Pero el hecho de tener un conjunto generador con n-1 elementos significaría que la dimensión del núcleo de G tiene que ser necesariamente menor o igual que n-1. Pero esto es una contradicción, es imposible. Vamos a colocar eso, imposible. ¿Por qué es imposible? Bueno, porque nosotros ya demostramos en el ítem anterior que la dimensión era n, por puras cuentas. La dimensión es n, entonces no puede ser menor o igual que n-1. Por lo tanto, esto aquí no puede pasar. O sea, estos aquí son linealmente independientes. Luego, este conjunto, hasta aquí, es linealmente independiente y por lo tanto, como genera y es linealmente independiente, es base. Y por lo tanto, es base de núcleo de G. Pronto.